Algo que he notado en este último año es que cuando las cosas tienen que ver con nosotros, entonces toman mayor sentido para nosotros. Yo, por ejemplo, no era consciente de la enfermedad esa del diabetes y todas sus consecuencias y toda el montón de gente que hay en el mundo con diabetes, hasta que a mis hermanos les dio diabetes, a 2 de ellos y al mismo tiempo. Entonces pude ser un poquito más consciente de lo que es el diabetes y lo que hace en las personas y toda la cantidad de personas que están con diabetes. Estuve analizando, cuando me enteré de esto, estuve analizando algunos datos que dan las organizaciones y encontré que en Estados Unidos hay más de 34 millones de personas, ahora en el 2020, con diabetes. Fíjese bien, ya con diabetes, porque aparte está la cifra de los prediabéticos, ustedes han de saber eso. Pero 34 millones es más del 10% de la población en Estados Unidos nada más. Además, la diabetes también es la 7ª causa de muerte en el mundo. Fíjese, está dentro de las primeras 10. Otra cosa que encontré, hermanos, es que a partir de 1980 a la fecha, o sea, 40 años, la cifra de los enfermos con diabetes se ha cuadruplicado. Es decir, que cada década avanza un puntito más, un puntito más, un puntito más. Y por último, ya para no aburrirlos, hermanos, cada 8 segundos en el mundo muere una persona por diabetes. En el mundo. O sea que mientras he estado hablando con ustedes, han muerto más de 40 personas en el mundo, cada 8 segundos. Hermanos, estas cifras son impactantes. Pero lo más impactante para mí fue ver, hermanos, cómo una vez que la enfermedad esta de la diabetes llega a las personas empiezan a vivir más mal, más mal, más mal y más mal. Van con el doctor y tienen que tomar medicina. Y después de que toman medicina, entonces están ahí entre controlando y no el azúcar, controlando y no el azúcar. Y luego tienen problemas para si se comen un pastelito o un pedacito de pan o el café con el azúcar. Y luego ya se les subió el azúcar y luego van al hospital y luego le aumentan la dosis y luego tienen que inyectarse insulina. Y así la gente empieza a batallar y a batallar y a batallar y a batallar. Y llega un momento, hermanos, donde la persona tiene que morir o de insuficiencia renal, o de un accidente cerebrovascular, o de una amputación, o de ceguera. Pero lo más desastroso, hermanos, de esta enfermedad es que nos acostumbramos a vivir así, ¿verdad? O sea, uno ya sabe cómo progresa la enfermedad. Nos acostumbramos a vivir así. Y pienso, hermanos, he querido empezar de esta manera porque pienso que esto podría compararse a la vida cristiana. Podría compararse a la vida cristiana. ¿Por qué digo eso? Porque si usted observa a los cristianos, las iglesias que usted conoce, las familias que usted conoce, hermanos, casi creo estar seguro que usted me va a dar la razón. La vida que los cristianos llevan es una vida dura, ¿verdad que sí? Es una vida difícil, ¿verdad que sí? Pero la pregunta es ¿por qué? Hagamos esa pregunta. ¿Por qué es dura? ¿Por qué es difícil? Usted me va a dar la razón. Es una vida dura y es una vida difícil porque, pues no por ser cristianos los problemas se acabaron, intensificaron. No es cierto. ¿No es cierto? Celebran sus 10, 20 años de matrimonio, 20 años juntos, sí, llenos de problemas, llenos de vicios, problemas que no se han solucionado y siguen siendo los mismos después de 20 años, pero se festejan esos 20 años juntos. ¿Sabe lo que dice la gente que no es cristiana? 20 años de infierno, no, gracias. Mientras que otros acceden al divorcio, los cristianos no acceden al divorcio. Los otros tenían los mismos problemas, los cristianos siguen conservando los mismos problemas. Vienen los hijos y son una alegría, y en la iglesia se pierden, porque ya cuando crecen en la adolescencia se batalla,
como batalla la gente en el mundo, batallan los cristianos también con los hijos en la adolescencia. Y están entre el estira y afloja y el estira y afloja y el estira y afloja y a ver quién gana. Y luego ya después el esposo y la esposa cristianas nada más vienen a la iglesia y la mayoría de cristianos luego los hijos ya no vienen. De niños, bien fácil, los podemos traer. Les gusta que los entretengamos, que les contemos historias. Es fácil que los niños crean, pero ¿y los adolescentes? Cuando cumplen 18 años, cuando ya traen su carro, cuando ya hacen planes con sus amigos, luego ya no están aquí. Así vive el cristiano también. Esos son los problemas. Si usted va a la Biblia no va a encontrar ese tipo de problemas. Lo desastroso, le decía yo, es que nos acostumbramos a vivir así. Nos acostumbramos a vivir de esa manera y luego la gente concluye diciendo, es que la vida cristiana es difícil. Es que educar a los hijos es difícil. ¿Pero por qué es difícil? Deberíamos hacernos la pregunta. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué deberíamos ver esta vida como algo natural? Que los hijos cuando están niños vayan a la iglesia. Cuando son adolescentes, crecen y se hacen independientes porque ya trabajan, ya no quieren venir a la iglesia. Hermano, ya no quiere venir a la iglesia, pero viera que cuando estaba chiquito hasta se paraba a predicar. Y con los matrimonios es igual. Usted debe saber, usted que tiene matrimonio, que hay problemas arrastrados por muchos años que daría vergüenza contarlos, ¿no es cierto? Yo no fui consciente de esto, hermanos, hasta que me casé. Como tampoco fui consciente del asunto de la diabetes hasta que sucedió en mi familia. No fui consciente de esta vida hasta que me casé. Y yo dije, yo no quiero vivir igual que las otras personas. No quiero vivir así. Mire, llegué a Houston este año y encontré una noticia, un testimonio impactante. Un hermano con el que platiqué en esta semana, de repente lo encontré cambiado, delgado, flaco y fornido. Y resulta que llegó a ese aspecto porque le dio diabetes. Dije, chin. Y luego me dice, pero yo no tomo ningún medicamento, ¿eh? Le dije, a ver, cuéntame tu historia. Y me dice, yo cuando me detectaron la diabetes fui al doctor, el doctor me dio medicina y así estuve. Y un año después me empezaron a doler los riñones acá bien feo. Fui con el doctor y le dije, doctor, yo no puedo vivir así, ¿qué tengo que hacer? Y el doctor le dijo, bueno, con pura alimentación puedes. Con pura alimentación puedes. Ok, salió de allí, fue y compró un libro y ese libro lo leyó como en 2 o 3 días. A partir de ahí empezó a seguir lo que el libro decía paso a paso con su alimentación y a día de hoy no toma ningún medicamento para la diabetes. No la controla con ninguna otra cosa más que con alimentación. Fíjese nada más, hermanos. Él no pudo aceptar la vida que todos llevan. Recurrió a la solución, fue a un libro y encontró la respuesta en un libro. ¿Sabe qué? Yo pienso que con la vida cristiana es igual, hermanos. He usado este ejemplo y he empezado de esta manera porque creo que esa historia se puede uno ver reflejado con la verdadera historia que Cristo vino a darnos. Y yo creo que deberíamos hacer lo mismo, hermanos. Ir a un libro, pero ese libro es la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la solución, hermanos, para que no nos acostumbremos a vivir la vida difícil, llena de consecuencias a causa del pecado. Cuando nosotros no hacemos caso de la palabra de Dios, hermanos, la vida es bien dura y es bien difícil. Pero cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, cuando usted no hace caso a la palabra de Dios simplemente porque hace lo que a usted se le ocurre, está menospreciando el consejo de Dios. Proverbios capítulo 1, versículos 30 y 31 lo dice claramente, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hermano, esto pasa cuando usted ignora la palabra de Dios. En mi trabajo de todos los días, una área de mi trabajo es dar consejería a personas cristianas con problemas. Los últimos 4 casos que he tenido que atender
Son impactantes para mí, nunca me habían tocado. Son 4 casos de 4 mujeres que engañaron a su marido. 4 casos seguiditos, no hubo ninguno entre ellos. Primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso. Y estas mujeres cristianas. Y no solamente es la infidelidad, son un montón de problemas que se vienen arrastrando. Y cuando uno se da cuenta de eso, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué recurrir a Dios cuando la vida está deshecha ya? O sea, como cristianos, no como pecadores, no como fuera del pueblo de Dios, como cristianos. O sea, teniendo la palabra de Dios para transformar no solamente nuestra vida, sino el mundo entero. ¿Por qué recurrir a Dios cuando sucedió esto? Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Así llega la gente, hermanos. Pero ¿por qué buscar a Dios cuando ya está uno hastiado del pecado como cristiano? No deberíamos hacer eso. No deberíamos esperar eso, hermanos. Mire, dice un dicho que no existe la vida perfecta. No hay tal cosa. ¿Pero qué cree? La Biblia dice otra cosa. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice esto: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo voy a repetir. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Recuerde la frase, no existe la vida perfecta. ¿Y esto qué tiene que ver entonces? Nosotros podríamos decir, no existe la vida perfecta. ¿Qué dice Dios? La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, yo soy cristiano y no tengo una vida perfecta. Ni siquiera tengo una vida que vaya en progreso. O sea, nuestra propia experiencia podría, hermanos, contradecir lo que Dios dice. Y si mi experiencia contradice lo que Dios dice, entonces mi experiencia está equivocada. Porque yo no soy más que Dios, ni soy más sabio, ni más inteligente que Dios. Dios sabe lo que está diciendo. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Perdóneme si le digo esto. Si usted es de las personas cristianas que tiene una perspectiva de esta vida difícil, que se va a batallar toda la vida con el matrimonio, con las relaciones de los hijos, con las relaciones laborales, con todo lo que hay, incluso los problemas en la iglesia entre hermanos. Hermano, discúlpeme lo que le voy a decir, pero yo tengo como propósito cambiarle ese chip que tiene aquí. Está equivocado, vamos a borrarlo. Y eso es más difícil que grabar algo nuevo. ¿Sí? Es más fácil, hermanos, educar a un niño que educar a una persona terca y grande. Pero yo necesito que usted borre ese chip en esta hora. Lo puedo saturar de versículos. Fíjese nada más. Aquí tengo varios. Ya le leí uno. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Le voy a leer varios textos para que usted entienda lo que quiero decir. El Señor Jesucristo de su propia boca dijo: yo he venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Es una vida de calidad, una vida que se disfruta. Esto está totalmente contrario a lo que comúnmente sabemos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Son palabras del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Colosenses 1:28 dice: yo me estoy esforzando para que llegue Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todos los hombres. ¿Sí? Y para eso se nos dio la Escritura. Hay un versículo que usted seguramente se sabe de memoria, 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese bien, no fue una selección al azar. Lo escogí intencionalmente cada uno de estos versículos
para cambiarle la manera de pensar y que usted pueda entender lo que la palabra de Dios promete por la utilidad que tiene el libro de Dios. Fíjese lo que dijo Dios a Josué cuando iba a tener que entrar a esa tierra que tenía que conquistar. Le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Este versículo nos da la clave, hermanos, lo que está mal con nuestra experiencia. Lo que está mal con nuestra experiencia es que no hemos hecho caso al libro. No hemos atendido lo que la palabra de Dios dice. No hemos escuchado todo el consejo de Dios. Fíjese que cuando las personas tienen problemas, cualquiera que este sea, hay un consejo que ya sabe. Y si alguien se lo dice, no dice nada nuevo. ¿Sí? No, hermano, fíjate que en esta semana tuve un problema con mi marido. Así y así las cosas. Ay, ¿a poco? Híjole, ¿cómo ves? Así es que ahorita que llegue a la casa, no, pues hay que orar. Hay que orar. Y no estoy diciendo que esté mal ese consejo. Lo que está mal es que si solamente tenemos ese consejo y no conocemos lo que la palabra de Dios dice, hermanos, para un problema específico, estamos ignorando la palabra de Dios. Mire, Dios agarra al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud de Egipto, pasa por el desierto y lo va a introducir a una tierra nueva. Pero antes de introducirlo a una tierra nueva, les escribe 5 libros. Y esos 5 libros, ese libro de la ley, es el del que no debía apartarse de la boca de Josué. O sea que Josué tenía que guardarlo en su corazón, guardarlo en su mente y poderlo memorizar, poder repetir lo que la palabra de Dios decía. Así que Josué, cuando vaya a entrar a la tierra, Josué tenía que saber por qué camino ir. Josué tenía que saber cómo derribar cada ciudad, ¿no es cierto? Josué tenía que saber incluso qué estrategia seguir. Y Josué tenía que saber qué hacer con los prisioneros, qué hacer con las cosas que iban a sacar de esos pueblos, si había que guardarlas, si había que repartírselas o si había que quemarlas todas. Josué tenía instrucción precisa de lo que iba a hacer. Mientras estuviera en campaña, hermanos, mientras estuviera en campaña en el ejército, que no estuvieran en su casa, cuando estuvieran fuera en un campamento, hermanos, Dios les dijo qué tenían que hacer para ir al baño. Hasta eso les dijo Dios. Cuando estés en el campamento y quieras ir al baño, lo que vas a hacer es hacer una estaca. Agarras un palo, le sacas punta, haces la estaca, caminas tantos pasos para afuera, haces un agujerito y cuando acabes le tapas y luego regresas para que no contamines el campamento. Hasta eso les dijo Dios. Oye, hermano, aquí no hay baños. Me anda del baño. Ah, mira, la ley dice que tienes que hacer la estaca. Y hermanos, fíjese, quiero ser irónico para que usted entienda que la palabra de Dios es tan precisa para que podamos atenderla. Usted puede encontrar solución a cada problema con la palabra de Dios. Cuando yo tengo problemas que desconozco la solución, hermanos, mire, la tentación que siempre tengo es quererlo solucionarlo según lo que se me vaya ocurriendo. Esa es la tentación que siempre tengo. Pero otra vez tengo que volver a la palabra de Dios. Yo he estado en problemas entre mi esposa y yo. Hemos estado en algún problema que se nos ha presentado, ya sea en la escuela de mis hijas, en nuestra situación económica o cualquier otra cosa, donde mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Y hermanos, yo he estado así. No sé. En los casos de consejería que he atendido, hermanos, generalmente yo siempre hago una lista. En la primera cita hago una lista de los problemas que tienen las personas. Y entre esos problemas en la lista, me encuentro problemas que no sé qué es lo que dice la Biblia que se tiene que hacer. Entonces lo que hago es que no atiendo esos problemas. Dejo tiempo y entonces me pongo a estudiar lo que la Biblia dice, porque mi trabajo es compartir la palabra de Dios para ver cuál solución nos da la palabra de Dios. Pero hay muchos consejos prácticos, hermanos,
que podemos recurrir a la Biblia y podrían solucionarse rápidamente. Mire, quiero compartir con usted algunos de ellos. Un día, una muchacha que se iba a casar llamó al consejero. Y el consejero fue a atenderla a su trabajo. Se sentaron en un lugar aparte donde pudieran platicar sin distracción. Entonces el consejero le dice, cuéntame qué te pasa. Y le dice, no sé qué me pasa, estoy muy nerviosa. Tengo algunos problemas con los que no puedo lidiar. Pues dime qué te pasa. Es que me voy a casar. Me han salido muchas dudas. Tengo miedo. Tengo miedo de que mi matrimonio no funcione. Tengo miedo de que mi esposo ya no me quiera. Tengo miedo de engordar y que ya no me vaya a querer igual. Tengo miedo de que me vaya a cambiar por otra. Tengo miedo que no sé lo que va a pasar si un día viene, si quedo embarazada. No sé qué vaya a ser de mi futuro. Tengo miedo y estoy a punto de casarme. ¿Cuál era el problema? Tenía miedo, temor. ¿Qué debería de hacer allí? Le dice el consejero. Oh, tu caso es muy común, es fácil de solucionar. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Lo que tú necesitas es más amor. Si tu temor es por lo que vaya a suceder en tu matrimonio con tu esposo, vamos a hablar con tu esposo y él tiene que de alguna manera mostrarte el amor que tiene hacia ti. Entonces le dejó varias tareas de cómo el esposo podría mostrarle más amor para fortalecer ese amor que ella tenía que estaba debilitado. En la segunda sesión las cosas mejoraron. El temor era de ella, pero la pareja le ayudó. ¿Cómo? Fortaleciendo el amor. Lo dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Ese es un caso preciso, hermanos. ¿Sí? Imagínense que viene a mí y yo le digo, no, mira, vamos a orar por tu futuro y vamos a dejarlo todo en las manos de Dios. Pero es que dejarlo en las manos de Dios es ir a la Biblia para ver qué Dios dice que va a hacer. Lo que fortaleció su amor, el instrumento fue la pareja, pero es Dios obrando cuando se atiende su palabra. Porque cuando nosotros obedecemos su palabra, de esa manera dejamos que Dios obre. Le cuento otro caso. Ese mismo consejero fue a visitar a una señora que no salía de su casa. No salía para nada. Entonces tenía problemas con su esposo porque su esposo era el que iba y hacía la lista del mandado y luego no traía bien la lista, no traía lo que le había pedido y se hacía un montón de problemas. Pero el problema principal es que la esposa no salía de su casa. Entonces el consejero empieza a preguntarle, oiga, cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Por qué no sale? Tengo un problema, dice. Siempre que salgo de la casa, necesito un baño. Y lo necesito en cuanto salgo de la casa. A los 5 minutos, necesito ir al baño otra vez. A los 10 minutos, necesito ir al baño otra vez. Y no puedo viajar, no puedo ir al mercado, porque a mitad del mercado tengo que ir al baño. No puedo salir. Y estando en mi casa, no me anda del baño. Imagínese. El consejero dijo, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Pero tiene que recurrir a la Biblia. ¿Qué voy a hacer? Dijo el consejero. Entonces lo que hizo fue platicar más tiempo con la señora para ver cuál era el problema que le ocasionaba ir al baño. Al poco rato de estar platicando con ella, él se enteró que ella le daban ganas de ir al baño porque tenía miedo a morir. Y en la calle, por cualquier cosa uno se puede morir. Se puede caer un pedazo de la barda, puede venir un carro inesperado, una persona nos puede asaltar, un montón de cosas. Y le generaba muchísima ansiedad, pero el principal miedo era el miedo a la muerte. Después de estar platicando con ella, el consejero dijo, ya sé. El consejero tuvo que hablarle acerca de la muerte, acerca del más allá, acerca de los poderes insuficientes o ineficaces de Satanás y la victoria de Cristo sobre la muerte. Y luego le leyó este texto y se lo dio a memorizar. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuál era el problema de la señora? Era esclava del temor a la muerte. Y la palabra de Dios trajo la solución. Otra vez. Imagínense, es que no sé qué me pasa. Imagínense si le invitamos a la iglesia, no va a ir. Porque a mitad de camino va a tener que ir al baño. Y va a ir, van a encontrar un lugar y luego otra vez a ir al baño. Cuando se le atendió con el consejo de la palabra de Dios, esta señora pudo salir de su casa. Porque se le pudo enseñar el ineficaz poder de Satanás, porque lo dice aquí el texto, ¿sí? Le quitó el imperio de la muerte al que tenía el imperio, esto es, al diablo, y libró a los que estaban por temor a la muerte sujetos a servidumbre. Y mayor que Dios no tiene poder Satanás. Mayor que Dios no, Dios le quitó ese poder y ella podía romper las cadenas de la esclavitud al temor a la muerte. Pero la palabra de Dios trajo la solución. Otra vez, hermanos. Imagínense que le decimos, ay, tu caso, mira, vamos a orar, vamos a dejarlo en las manos de Dios y vas a ver que Dios va a solucionar tu problema. Hay que orar, claro que sí, pero hay que ir a ver qué dice la Biblia. Y esto es lo que usted puede hacer. Yo quisiera preguntarle, ¿usted tiene algún problema con el que ha batallado, digamos, en su matrimonio durante mucho tiempo? A lo mejor no es el mismo problema que comparte otra familia, pero Dios le puede hacer caso a su problema. A lo mejor la solución a su problema está en el libro de Josué, no lo sabemos. A lo mejor está en la carta de Tesalonicenses, o a lo mejor Dios lo resolvió en Mateo capítulo 16 o 17, o Apocalipsis 2. Para eso es la palabra de Dios. Mire, cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo pone en la tierra prometida, Moisés dice en Deuteronomio que ellos no van a vivir como viven las otras naciones. Para que cuando vivan a la manera de Dios, cuando construyan ciudades a la manera de Dios, cuando puedan vivir socialmente a la manera de Dios, entonces las otras naciones dirán, ¡oh! ¡Qué dioses tan cercanos son estos que no se comparan con los de las otras naciones! ¡Y qué leyes tan perfectas tienen ellos! La vida que Dios va a darle a su pueblo es una vida que se tiene que distinguir. Si usted ha leído la Biblia, toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, usted va a notar algo con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estuvo en un lugar donde le llegaron por aquí y se lo llevaron de esclavo, le llegaron por acá y se lo llevaron de esclavo, le llegaron por el otro lado y se lo llevaron de esclavo. Todas las naciones se los llevaron de esclavos. ¡Qué raro! ¡Qué raro que todas las naciones, pues todas pasaban por allí! Era un lugar estratégico donde se transitaba, o sea, había que cruzar por allí. Pero ese lugar estratégico es para que fueran luz a las naciones. Lo mismo es con nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en el Sermón del Monte dijo, vosotros sois la luz del mundo. No se escondan. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que esa es la vida que Jesucristo vino a darnos. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Sí, pero esa vida es para impactar al mundo también. Esa vida es para hacer luz a los demás. Y parece, hermanos, que el cristiano vive de esa manera. Aquí está la bendición de Dios y Dios la quiere para mí. Y aquí estoy tratando de disfrutarla y luchando y tratando de disfrutarla y luchando. Y no es así. Dios trae su luz a nuestra vida para que esa luz entonces pueda usarla para recuperar todo el mundo para Cristo. Pero si vivimos nosotros llenos de problemas, hermanos, y tenemos ese chip que dice, no, es que la vida es dura, la vida del cristiano es difícil. Pregúntese por qué dice eso. ¿Dice eso porque está batallando por el pecado? Seguramente sí. Seguramente sí. Y si no todos tenemos el mismo pecado, entonces tenemos que ir a la palabra de Dios a encontrar la solución, hermanos. Como la muchacha que tenía temor ahora que se iba a casar. Como la señora que no podía salir de su casa porque era esclava por temor a la muerte.
Tenemos que ir a la palabra de Dios y ver cuál es la solución. Quiero ponerle otros ejemplos más. Mire, es muy común que los hijos cuando llegan a la adolescencia se ponen rebeldes. Ya no tienen el mismo interés por la palabra de Dios o por la iglesia. Entonces ya no obedecen de la misma manera y la relación con los hijos se torna más dura. Y que yo soy el papá y me vas a hacer caso. Pero ¿por qué tengo que hacerte caso? ¿Y por qué? Y luego están ahí a ver quién gana. O sea, la batalla que se podía librar de niños, cuando todavía tenían un poco más de temor, ya de adultos, ¿qué creen? El temor ya se bajó y entonces sacan sus armas y se defienden y ya no se libra igual la batalla, hasta que los papás que desde siempre no les ha gustado batallar, ya cuando llegan y el niño se pone más rebelde, pues entonces, pues no batallo. Y lo dejan a su suerte. Y le vienen las consecuencias. Y se mete en un montón de basura que la vida le acarrea. Hay una solución para eso, hermanos. Salmo 119, versículos 9 en adelante dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Tus hijos son niños, van a llegar a la juventud. Memorízate este texto y ponlo en práctica de una vez. Tus hijos ya son adolescentes, están jóvenes y estás batallando con ellos. Memoriza este texto y ponlo en práctica de una vez. Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está, hermano, la clave. Ponle todo el empeño y las fuerzas que Dios te dé. Haz planes para poder obedecer este texto. Planea las estrategias que vas a seguir con tus hijos para que ellos puedan pasar tiempo en la palabra de Dios. No te esperes al domingo. Porque si el domingo no tiene efecto en ti, menos en tus hijos. Hermanos, 1 hora a la semana no es nada. No es nada para la educación de los hijos. Mira, ustedes están llenos del trabajo, llenos de ocupaciones, llenos de responsabilidades. Y lo que quieren es relajarse un rato después de todas esas ocupaciones. Ahí sí cabe, la vida es dura, porque después de tus ocupaciones todavía están los hijos. Porque antes de tus ocupaciones todavía están tus hijos. Y a lo mejor vas a tener que levantarte más temprano para estar con tus hijos. Y a lo mejor te vas a desvelar para estar con tus hijos. Pero si no quieres levantarte temprano o desvelarte para estar con tus hijos, no vas a esforzarte. Pero el consejo no va a ser otro, De forma general, sin tratar un problema específico en los hijos, de forma general, si quieres limpiarles el camino, aquí está. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si esa es tu meta, que tu hijo de alguna manera logre guardar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, te va a llevar tiempo. Pero ahí está el consejo. Te va a llevar tiempo, pero ahí está el consejo. Miren, vamos a otro versículo que la Biblia también nos da la solución precisa. En un caso hipotético de los que nunca suceden, ¿no? El marido de repente ya se enojó y empieza a alzarle la voz a la mujer. Y luego la mujer pues se defiende y no me grites. Pues tú estás gritando, pues yo grito más fuerte, que no me grites, bájale. Y si quieres hablar, baja la voz y baja la voz. Esa es la ocurrencia. Pero ¿sabes qué? Si tú vas a la Biblia no te va a decir: oye, grítale más fuerte, que al cabo tú tienes más fuerza. No, oye, él es más fuerte que tú, no te dejes. No, la Biblia no va a decir eso. Proverbios 15:1, se lo saben, ¿verdad que se lo saben? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Y sabes qué, hermano? Dios tiene razón. Si la mujer está gritando, el hombre, no grites. Si el hombre está gritando, la mujer, no grites. Tus miembros te van a decir: defiéndete, que no te hable de esa manera. Pero Dios va a estar ahí y te va a decir: no grites, no grites, no grites, no grites. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y cuando no grites, busca una respuesta, pero blandita, no áspera.
Porque aparte de no gritar, conocemos estrategias para ofender sin gritar. Como decía el Chapulín Colorado, sin querer queriendo. O el Chavo del Ocho, ¿verdad? Sin querer queriendo. Y las mujeres lo saben detectar muy bien porque dicen, es que no es lo que dices, es cómo lo dices. Y sabemos cómo decirlo. Pero Jesucristo, Dios dice, la blanda respuesta quita la ira y la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1, ahí está. Ahí está. Otra vez, hay un problema en tu casa, ahí está la respuesta. Miren, hermanos, los estoy dando ejemplos porque quiero que se les quede bien grabado que si recurrimos al libro, como hizo el hermano que tiene diabetes y pudo controlar su diabetes sin ningún medicamento, evitando las consecuencias de ir al hospital, podemos nosotros hacer lo mismo, ir al libro. Y el libro puede proporcionarnos el resultado, hermanos, la solución al problema específico. El libro, si tienes problemas en la iglesia entre hermanos, si ustedes lo ven, hermanos, cuando hacen sus juntas de la iglesia, donde está la planeación de todo el año, hermanos, yo he estado en juntas de iglesia y las cosas se ponen candentes. Y luego si no se arreglan los problemas, uno ya sabe cuál es el hermano problemático. No, es que yo no voy a las juntas porque el hermano fulano se pone de así y yo no me detengo y yo sí le voy a decir. No. ¿Qué pasó? Hay un problema. ¿Sabes qué, hermano? No lo estamos haciendo bien. ¿Qué te parece si vamos a la Biblia y vemos qué dice la Biblia? Vamos a solucionarlo con la Biblia. Pero mientras no sepamos qué dice la Biblia, no vamos a resolverlo. Vamos a dejarlo aquí. Porque esto depende de Dios. Vamos a la Biblia y encontramos la solución. Miren, hay una mujer que tiene un problema con su esposo durante la semana. Y el esposo se puso terco, se puso necio y se puso violento. Eso fue el miércoles. El jueves no se arregló el asunto. Y la esposa le dice, ¿quieres que te haga desayunar? Sí, y le hace desayunar. ¿Quieres que hablemos? No. Y no quiere hablar porque es él el que está mal. Bueno. Y en la noche le dice, vamos a hablar. No, yo no tengo nada que hablar. Sí tenemos que hablar. Ahí en noche discutimos y luego, acuérdate, me empezaste a gritar y luego no quedamos en nada. No, yo no tengo nada que hablar. Y luego se viene el viernes. Oye, ya pasaron 2 días y no está bien que estemos así. No, si no me quieres atender, no me atiendas. No, yo lo que quiero es que arreglemos el asunto. Uy, ¿de cuándo acá quieres arreglar el asunto? Y además, sí te grité, sí, pero acuérdate que tú me dijiste, por eso quiero que nos arreglemos. No, yo no tengo nada que hablar contigo. Se llega el sábado y no pudo. Se llega el domingo y van juntos a la iglesia. Y en la iglesia llegan y se lo platican a un hermano, a una hermana. Hermano, fíjese que tuve este problema con mi esposo. El miércoles y luego vino el jueves y quise hablar con él y no quiere. Luego vino el viernes y yo le dije y luego casi volvemos a los mismos problemas. Y luego el sábado pues ya es domingo y es hora que no quiere. ¿Qué hago, hermano? ¿Saben qué le dijo el predicador? Sí, es que el hermano es así. Pues inténtele, hermana, y oramos, inténtele. Ya va a ver que en la semana va a querer. Ay, hermano, pero el jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no quiere? No, dele tiempo, deje que se le pase el coraje. No, ¿qué dice la Biblia? Mateo 18, el Señor Jesucristo lo enseñó. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando él y tú juntos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, tráete a 2 o 3 testigos para que en boca de ellos, 2 o 3, conste toda palabra. A ellos los tiene que oír. Mire, la Biblia dice que si usted no puede con su hermano, con su hijo, con su sobrino, con su esposo, con la hermana de la iglesia, si no puede usted, entonces vamos a traer 2 o 3 personas y le vamos a echar montón. A lo mejor se avergüenza y lo reconoce. A lo mejor se queda callado y no dice nada, pero se arregla. Pero ese es el siguiente paso.
Una de las mujeres que me llamó, que había, que su esposo había abandonado el hogar y se quería divorciar. Yo le dije, mira, vamos a hacer esto, vas a hablar con tu marido de esta y de aquella manera, y habló con él. Y como las sesiones cada semana, ella estuvo a intentarlo un día, y lo intentó 2 días, lo intentó 3 días y así, y en la siguiente semana le dije, ¿qué pasó? Vamos a revisar la tarea. Pues no, de ninguna manera pudo hacerlo. Hasta le cocinó un pie de los que le gustan al esposo. Lo estuvo tratando bien. Y el esposo llegó un momento y le dijo, no me trates así, no me hables así. Le decía amor. ¿Sí? No me trates así, no me hables así, me haces sentir mal. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Se va a quemar. Él mismo va a sentir el ardor de su pecado. Y le dice, no me hables así, no me trates así. O sea, el esposo quería que le respondiera de la misma manera. Yo me fui del hogar, te traté mal, desquítate. Y nos separamos. Pero no, ella no podía hacer lo que su instinto, sus malos hábitos decían. Su cuerpo le pedía. No. Después de una semana ella dijo, hermano, intenté todo lo que usted me dijo. ¿Qué sigue? Vamos a Mateo 18. Y allí le dije, hay que escoger a 2 o 3 personas espirituales que puedan ayudarte a hablar con tu marido. Me dice la hermana, oiga hermano, pero eso no es algo así como obligarlo. Le dije, no es algo así como obligarlo, es obligarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Imagínense, hermano, que yo no sigo con el siguiente paso. Oiga, hermano, a ver, vamos a hacerlo. ¿Y después qué vamos a hacer? No, vamos a hacer el siguiente paso. Después del segundo hay un tercero, no te preocupes. Pero necesitamos ir a la palabra de Dios, hermanos. Les estoy diciendo esto, hermanos, porque espero que podamos entender la validez, la importancia, la riqueza y la utilidad de la palabra de Dios. Imagínense, 3,500 años para que tengamos la palabra de Dios e ignorarla. No podemos ignorarla, hermanos. Mire, si usted está lleno de problemas, tengo una mala noticia para usted, le van a venir más. Así es. Pero si usted atiende a la palabra de Dios, se va a ahorrar muchísimos más. Muchísimos. Se lo puedo asegurar. Mi esposa y yo somos el ejemplo más claro, y si quiere un día nos tomamos un café y nos ponemos a platicar, de que problemas que antes teníamos, ahora no los tenemos. Si la Biblia dice, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, yo le creo a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo le creo a la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo le creo a la palabra de Dios. Y usted le tiene que creer, porque es Dios. Es Dios. Si usted ha tenido una vida difícil, si usted ha bebido el fruto de sus propios consejos y ha quedado hastiado, vaya a la palabra de Dios. Y no hace falta que, para menospreciar la palabra de Dios, no hace falta que usted diga, no, Señor, yo ya sé lo que dices, pero no te voy a hacer caso. No, simplemente con no considerar, a ver, vamos a detenernos aquí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Tú lo sabes? ¿Lo sabes? No, pues que no. ¿Lo sabes? No, pues que no. ¿Lo sabes? No, pues que no. Bueno, entonces nos esperamos hasta que lo encontremos y lo sepamos. De eso depende nuestra vida, hermanos. De eso depende nuestra vida. De la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Mire, cuando no vamos a la palabra de Dios, no solamente comemos el fruto de nuestros propios consejos y quedamos hastiados, sino que también destruimos vidas. En una iglesia un día sospecharon que el predicador le estaba siendo infiel a su esposa. Sospecharon.
No había pruebas, nadie lo había visto, no había testigos, sospecharon y dejaron sonar ese rumor. Una mujer de la iglesia, la que tenía más dinero, ¿qué cree? Contrató a otro jovencito de la iglesia para ir a espiar al predicador. Y no sacó nada. Ella misma fue a buscar a la muchacha que se había ido de viaje para agarrarlos en infraganti. Y no encontró nada. Y unos días después, en una junta, uno de los diáconos se para y dice: vamos a disciplinar al predicador. Imagínense nomás, sin pruebas, hasta con detective, y no hicieron nada. No sacaron pruebas ni testigos, nada. Y lo iban a disciplinar. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero lo que sucedió es: Señor, ya sabemos lo que tú dices, no te vamos a hacer caso, lo vamos a disciplinar. No, porque se destruyen vidas. Se destruyen vidas, hermanos. Todo por ignorar la palabra de Dios. Si usted conoce un problema en la iglesia, si usted tiene un problema con otra hermana o con otro hermano, hermano, atiéndalo. Vaya al libro, soluciónelo. No se acostumbre a vivir así. Hermano, por favor, no se resigne a vivir una vida de resignación, que no se puede. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero contarles una experiencia que yo viví con mi hija Samantha cuando tenía 6 años y entró a la escuela. Resulta que mi hija no quería trabajar en la escuela. No quería trabajar y no quería trabajar y no quería trabajar. Y no le hacía caso a la maestra. Entonces, pues ahí estamos batallando. Y que vas a hacerle caso y mañana vas a ver y que ponte a hacer tu tarea y vas a acabar lo que... Y ahí estábamos batallando, y a ver quién gana, y que yo te gano, y que tú me ganas, y pues yo soy el papá, yo soy el que tiene la fuerza, y yo soy el que tiene el fajo. ¿Me vas a hacer caso? Pues no lo logré, no podía ayudar a mi hija. Mi esposa me dice: ¿qué vamos a hacer? Ay, seguramente usted ya vivió ese problema, pero no sé si fue a la Biblia. Yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Ay, ¿cómo le hago entender? No le quiero pegar. La amenacé con los fajazos y ni así me hizo caso. Ni así me hacía caso. Se buscó consejo con una maestra. La maestra dijo: no, pues castíguenle algo que le guste mucho. Mi hija no tiene celular, no se la pasa viendo la tele, no se la pasa ni siquiera jugando con los juguetes. Mi hija no tiene ningún problema de eso. ¿Con qué la voy a castigar? Con nada la puedo castigar. O sea, no le puedo quitar el celular porque no le prestamos el celular. No tiene celular. Aunque hay niños que tienen 6 años que ya tienen celular y tableta y laptop. Mis hijas no tienen. No se lo puedo quitar. Con la televisión, no, mis hijas no se la pasan todo el día viendo la tele. Con los juguetes, no, mis hijas no se la pasan todo el día jugando con los juguetes. No sirvió ese consejo. Le voy a decir qué hice. Me puse a leer la Biblia y me puse a orar. Y le pedí a Dios que me enseñara qué necesita mi hija, porque yo me sentaba con ella y quería ayudarle a hacer sus tareas y ella no se ponía. Y luego yo me desesperaba y luego ella me tenía miedo y luego yo le gritaba y luego la amenazaba y al último le pegaba. Porque mi hija no podía aprender y no aprendía y no aprendía y no aprendía. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Usted se lo sabe, ¿no? Es bien famoso ese versículo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y así. Repetidas veces, donde sea, y otra vez, y enséñale otra vez, y enséñale otra vez, y en la mañana, y en la tarde, y en la noche, cuando te acuestes, otra vez.
Y dije, pues es que yo pierdo la paciencia porque mi hija no aprende a la primera. Y es que la Biblia dice que tienes que repetirlo. Pues entendí, hermanos. A lo mejor usted ya lo sabía, yo no lo entendía. No lo iba a aprender a la primera. Mi hija no iba a cambiar en un día. No iba a cambiar en una hora que me sentara con ella. Entonces tuve que ser paciente y acostumbrarme a repetirle, y a repetirle, y a repetirle, y a repetirle, y a repetirle. Después fui a Efesios capítulo 4, versículo 15. Para que las personas crezcan, dice el apóstol Pablo, tenemos que seguir la verdad en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Si el amor es necesario para que la iglesia de Cristo crezca en Dios, pues supongo que va a ser necesario para mi hija. Mi hija, en vez de tenerme miedo, necesita ver en mí amor. Y entendí eso. Ya tengo dos cosas. Mi hija necesita repetición y yo necesito mostrarle amor. Y luego seguí leyendo y en el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ese era otro problema que yo tenía con mi hija. Mis palabras no eran efectivas, no eran de edificación, generaba temor en ella. Entonces tuve que buscar palabras que le generaran un crecimiento, un ánimo. Y junté esas tres cosas: repetición, amor y buenas palabras. Hermanos, funcionó. Me sentaba con ella y ella hacía ejercicios para que soltara su mano, aprendiera a escribir, hiciera su tarea. Y luego me senté al siguiente día con ella, y luego me senté al siguiente día con ella, y luego ya no lo hice. Llegó un momento donde mi hija me dijo, papá, ya no nos hemos sentado a hacer los ejercicios. Eso funcionó en ella. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que ir a la palabra de Dios. Ese es el consejo que tengo para ustedes, hermanos. Vamos al libro. Tenemos que ir al libro y tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios está diciendo que tenemos que hacer. No podemos seguir ignorando la palabra de Dios. Si usted tiene un problema, hermanos, familiar, con la esposa, con los hijos, con el esposo, con la necedad, con un vicio o un problema de los que nos resulta vergonzoso hablar, hermanos, si usted nada más está con el tira y afloja y a ver quién gana, y ahora sí, y después de una semana y de 2 semanas, y otra vez, usted no va a llegar a nada tratando de ganar. No está bien si usted hace algo y no le funciona y repite ese mismo algo y no le funciona. Vaya a la palabra de Dios y encuéntrelo. Todavía estamos a tiempo. Dios da nuevos comienzos todos los días. Todos los días podemos volver a empezar. Pero hay algo que no se le tiene que olvidar, hermanos. Tenemos que ir al libro. Tenemos que ir al libro. Les he contado varios casos donde la palabra de Dios ha dado un consejo preciso para solucionar el problema. ¿Se acuerda de la mujer que tenía temor para irse a casar? Hubo un consejo preciso para ella. ¿Se acuerda de la mujer que tenía miedo a la muerte y por eso no podía salir de su casa? Hubo un consejo preciso para ella. Yo encontré un consejo preciso para mi problema específico. Y podría contarle más. Y casi estoy seguro que usted podría contarme más. Casi estoy seguro de eso, porque la palabra de Dios funciona, hermanos. Yo le creo cuando dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo le creo, pero si usted no atiende este consejo, esta palabra que yo traigo hoy para usted, si usted no atiende, hermanos, tengo una mala noticia para usted. No solo va a vivir creyendo que la vida cristiana es difícil, sino que se va a ir a la ruina. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Si usted no hace caso a la palabra de Dios, no solamente va a vivir creyendo que la vida cristiana es difícil, se va a ir a la ruina. El Señor Jesucristo, al dar la conclusión en el Sermón del Monte, dijo estas palabras: cualquiera que me oye, pues, estas palabras, las del Sermón del Monte, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjese que estas palabras las dice el Señor Jesucristo relacionadas solamente con 3 capítulos de la Biblia: Mateo 5, 6 y 7. Si usted no atiende esos 3 capítulos del Sermón del Monte, su vida va a ser una ruina. Pero si usted atiende esos 3 capítulos, entonces su vida va a estar fundada sobre la roca. Y venga lo que venga, usted va a permanecer, porque estaba fundada sobre la roca su vida. Por eso tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Si 3 capítulos, hermanos, nos libran de una vida en ruinas, imagínese 66 libros. Imagínese 66 libros. Todo el consejo de Dios, toda la historia de Dios. Usted se puede convertir en un profesional delante de muchos cristianos que no hacen consejo a la palabra de Dios. Delante de muchos cristianos que no atienden a la palabra de Dios, usted puede salirse de ese círculo porque usted atendió a la palabra de Dios. No rechace el consejo de esta mañana. Yo les dije, Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero quiero terminar con el versículo 13 de Proverbios capítulo 4. Y quiero que se le quede grabado. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 13: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Repítalo conmigo en respuesta al mensaje de esta mañana. Repítalo conmigo, Proverbios 4:13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Otra vez, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Si usted lo guarda, hará la diferencia Dios en usted. Porque Dios, hermanos, es el creador de nosotros, es el creador del universo. Él sabe cómo funciona la vida. Usted sabe cómo funciona la vida porque lo que ha ido aprendiendo ahí con las buenas y malas experiencias. Pero Dios lo sabe todo. Y Dios le dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Hermanos, vaya a su casa, haga una lista de los problemas que usted identifique. Si platica con su familia, usted va a encontrar más. Haga la lista y hágase esta pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta ya la sabe. Tenemos que ir al libro. Tenemos que ir al libro. Tenemos que ir al libro. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida.